relacionadas con el cumplimiento de las acciones, según la más alta sabiduría, que es el fin de toda acción. Versículo 13, capítulo 18 Bhagavad Gita. El cuerpo, el ego, los órganos, las funciones y las deidades, planetas, que presiden los órganos, son esas las 5 causas. Versículo 14, capítulo 18 Bhagavad Gita. Cualquier acto debido o indebido, sea físico, verbal o mental, tiene esas 5 causas. Versículo 15, capítulo 18, Bhagavad Gita. Siendo así el caso, aquel por la defectuosa comprensión considera el Atman, el ser, a lo absoluto, como actor, ese necio no ve la realidad. Versículo 16, capítulo 81, Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita hace, pues, una diferencia entre el ego, yo, y el ser, el Atman. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es un compuesto de cuerpo, ego, yo, órganos y funciones. Una máquina movida por las deidades o mejor dijéramos, los planetas. Muchas veces basta cualquier catástrofe cósmica, para que las ondas que llegan a la Tierra, lancen esas máquinas humanas dormidas, a los campos de batalla. Millones de máquinas dormidas, contra millones de máquinas dormidas. La luna trae los egos a la matriz y la luna se los lleva. Max Heindel dice que la concepción se realiza siempre estando la luna en Cáncer. Sin la luna la concepción es imposible. Los primeros 7 años de vida están gobernados por la luna. Los segundos 7 años de vida son mercurianos en un 100%, entonces el niño va a la escuela, está intranquilo, en incesante movimiento. El tercer septenio de vida, la tierna adolescencia comprendida entre los 14 y los 21 años de vida, están gobernados por Venus, la estrella del amor. Esa es la edad de la punzada, la edad del amor, la edad en que vemos la vida de color rosa. De los 21 hasta los 42 años de vida tenemos que ocupar nuestro puestecito bajo el sol y definir nuestra vida. Esta época está gobernada por el sol. El septenio comprendido entre los 42 y los 49 años de edad, es marciano en un 100% y la vida se vuelve entonces un verdadero campo de batalla, porque Marte es guerra. El período comprendido entre los 49 y los 56 años de edad, es jupiteriano. Quienes tienen a Júpiter bien situado en su horóscopo, es claro que durante esta época de su vida son respetados por todo el mundo y si no poseen las innecesarias riquezas mundanales, tienen por lo menos lo necesario para poder vivir muy bien. Otra es la suerte de quienes tienen a Júpiter mal situado en su horóscopo. Esas personas sufren entonces lo indecible, carecen de pan, abrigo, refugio, son maltratados por otros, etcétera, etcétera, etcétera. El período de vida comprendido entre los 56 y los 63 años, está gobernado por el anciano de los cielos, el viejo Saturno. Realmente la ancianidad comienza a los 56 años. Pasado el período de Saturno, vuelve la luna, ella trae el ego, al nacimiento y ella se lo lleva. Si observamos cuidadosamente la vida de los ancianos de edad muy avanzada, podemos verificar que ciertamente vuelven a la edad de los niños, algunos viejitos y viejitas vuelven a jugar con carritos y muñecas. Los ancianos mayores de 63 años y los niños menores de 7 años están gobernados por la luna. Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan posiblemente uno logra la perfección, y entre los perfectos quizás uno me conoce perfectamente. Versículo 3, capítulo 7 Bhagavad Gita. El ego es lunar y al dejar el cuerpo físico se va por el sendero del humo, de la quincena obscura de la luna y del solsticio meridional y pronto retorna a una nueva matriz. La luna lo lleva y la luna lo trae, esa es la ley. El ego está vestido con cuerpos lunares. Los vehículos internos estudiados por la teosofía, son de naturaleza lunar. Las escrituras sagradas de los jainos dicen: el universo está poblado de diversas criaturas existentes en el samsara, nacidas de familias y castas distintas por haber cometido varias acciones y según sean estas, así van unas veces al mundo de los dioses, otras veces al infierno y algunas veces se convierten en asuras, personas diabólicas. Así es que no repugnan el samsara a los seres vivientes que sin cesar nacen y renacen por culpa de sus malas acciones. La luna se lleva a todos los egos, pero no a todos los trae nuevamente. Por estos tiempos la mayor parte entran en los mundos infiernos, en las regiones sublunares, en el reino mineral sumergido, en las tinieblas exteriores donde solo se oye el llanto y crujir de dientes. Son muchos los que retornan en forma mediata o inmediata llevados y traídos por la luna, sin haber gozado de las delicias de los mundos superiores. Los perfectos, los elegidos, aquellos que disolvieron el ego.
Fabricaron sus cuerpos solares y se sacrificaron por la humanidad, son bienaventurados, al dejar el cuerpo físico con la muerte, toman el sendero del fuego, de la luz, del día, de la quincena luminosa de la luna y del solsticio septentrional, ellos han encarnado al ser, ellos conocen a Brahma, el Padre que está en secreto, y es claro que van a Brahma, el Padre. El jainismo dice que durante este gran día de Brahma bajan a este mundo 24 profetas mayores que han alcanzado la perfección total. Las escrituras gnósticas dicen que hay 12 salvadores, es decir, 12 avataras. Más si pensamos en un Juan Bautista como precursor y en un Jesús como avatara, para Piscis la era que acaba de pasar, entonces podemos comprender que para cada una de las 12 eras zodiacales existe siempre un precursor y un avatara, total 24 grandes profetas. Mahavirá fue el precursor de Buda y Juan Bautista el de Jesús. El sagrado Rascoarno, muerte, está lleno de profunda belleza interior. Solo conoce la verdad sobre la muerte, el que ha experimentado en forma directa, su honda significación. La luna se lleva y trae a los fallecidos. Los extremos se tocan. La muerte y la concepción se encuentran íntimamente unidas. La senda de la vida está formada con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. La desintegración de todos los elementos que constituyen el cuerpo físico, origina una vibración muy especial que pasa invisible a través del espacio y del tiempo. Semejantes a las ondas de la televisión que portan imágenes, son las ondas vibratorias de los fallecidos. Lo que es la pantalla a las ondas de las estaciones emisoras, es el embrión a las ondas de la muerte. Las ondas vibratorias de la muerte portan la imagen del fallecido. Esta imagen queda depositada en el huevo fecundado. Bajo la influencia lunar el zoospermo penetra a través de la cubierta del huevo, que instantáneamente vuelve a cerrarse aprisionándolo. Ahí genera un interesantísimo campo de atracción, atrayendo y siendo atraído hacia el núcleo femenino que silente espera en el centro del huevo. Cuando estos dos núcleos capitales se funden en una sola unidad, los cromosomas inician entonces su famosa danza, enredándose y volviéndose a enredar en un instante. Así es como el diseño de alguien que agonizó y murió, viene a cristalizar en el embrión. Cada célula ordinaria del organismo humano, contiene 48 leyes del mundo en que vivimos. Las células reproductivas del organismo solo contienen un solo cromosoma de cada par, más en su unión producen la combinación nueva de 48, que hacen que cada embrión sea único y diferente. Toda forma humana, todo organismo, es una máquina preciosa. Cada cromosoma lleva en sí mismo el sello de alguna función, cualidad o característica especial, un par determina el sexo, pues la dualidad de este par es lo que hace hembras. El impar del cromosoma origina machos. Recordemos la leyenda bíblica de Eva hecha de una costilla de Adán y teniendo, por lo tanto, una costilla más que él. Los cromosomas en sí mismos están compuestos por genes y cada uno de estos, por unas pocas moléculas. Realmente los genes constituyen la frontera entre este mundo y el otro, entre la tercera y la cuarta dimensión. Las ondas de los moribundos, las ondas de la muerte, actúan sobre los genes ordenándoles dentro del huevo fecundado. Así se rehace el cuerpo físico perdido, así el diseño de los fallecidos se hace visible en el embrión. Durante la época de cáncer, nuestros discípulos gnósticos deben practicar antes de dormirse entre su cama, un ejercicio retrospectivo sobre su propia vida, como quien está viendo una película desde el final hasta el principio, o como quien lee un libro desde el fin hasta el principio, desde la última página hasta la primera. El objeto de este ejercicio retrospectivo sobre nuestra propia vida, es conocernos, autodescubrirnos. Reconocer nuestras buenas y malas acciones, estudiar nuestro propio ego lunar, hacer consciente el subconsciente. Es necesario llegar en forma retrospectiva hasta el nacimiento y recordarlo, un esfuerzo superior permitirá al estudiante conectar al nacimiento con la muerte de su pasado cuerpo físico. El sueño combinado con la meditación, con el ejercicio retrospectivo, nos permitirá recordar nuestra vida actual y la pasada y pasadas existencias. El ejercicio retrospectivo nos permite hacernos conscientes de nuestro propio ego lunar, de nuestros propios errores. Recordemos que el ego es un manojo de recuerdos, deseos, pasiones, iras, codicia, lujurias, orgullo, pereza, gula, amor propio, resentimientos, venganzas, etc. Si queremos disolver el ego, debemos primero estudiarlo. El ego es la raíz de la ignorancia y del dolor. Solo el ser, Atman, es perfecto, pero él no nace ni muere ni se reencarna. Así lo dijo Krishna en el Bhagavad Gita. Si el estudiante se duerme durante el ejercicio retrospectivo, tanto mejor porque en los mundos internos podrá autoconocerse, recordar toda su vida y todas sus pasadas vidas.
Así como el médico cirujano necesita estudiar un tumor canceroso antes de extirparlo, así el gnóstico necesita estudiar su propio ego antes de extirparlo. Durante cáncer, las fuerzas acumuladas en bronquios y pulmones por Géminis, debe pasar ahora en cáncer a la glándula timo. Las fuerzas cósmicas que ascienden por nuestro organismo se encuentran en la glándula timo con las fuerzas que descienden y se forman los dos triángulos enlazados, el sello Salomón. El discípulo debe meditar diariamente en este sello Salomón formándose en la glándula timo. Se nos ha dicho que la glándula timo regula el crecimiento de los niños. Resulta interesante que las glándulas mamarias de la madre están íntimamente relacionadas con la glándula timo. Es por ello que la leche materna no puede ser jamás sustituida por ningún otro alimento para el niño. Los nativos del cáncer tienen un carácter tan variable como las fases de la luna. Los nativos del cáncer son pacíficos por naturaleza, mas cuando se encolerizan son terribles. Los nativos del cáncer tienen disposición para artes manuales, artes prácticas. Los nativos del cáncer tienen viva imaginación, mas deben cuidarse de la fantasía. Es aconsejable la imaginación consciente. Es absurda la imaginación mecánica llamada fantasía. Los cancerinos tienen naturaleza suave, retraída y encogida, virtudes caseras. En cáncer encontramos a veces algunos individuos demasiado pasivos, flojos, perezosos. Los nativos de cáncer son muy aficionados a las novelas, películas, etc. El metal de cáncer es la plata. Piedra, la perla. Color, el blanco. Cáncer, el signo del cangrejo o del escarabajo sagrado, es la casa de la luna. Capítulo 5 Leo 22 de julio al 23 de agosto. Annie Besant cuenta un caso del maestro Nanak que bien vale la pena transcribir. Era viernes aquel día, y al llegar la hora de la oración, encamináronse amo y criado a la mezquita. Cuando el Qadi, sacerdote musulmán, empezó las oraciones, el Nawab y su séquito se prosternaron, según prescribe el rito maometano. Nanak permaneció de pie, inmóvil y silencioso. Terminada la plegaria, el Nawab encaróse con el joven y le preguntó indignado: ¿por qué no has cumplido las ceremonias de la ley? Eres embustero y farsante. No debías haber venido aquí para quedarte como un poste. Nanak replicó: os prosternasteis rostro en suelo mientras que vuestra mente vagaba por las nubes, porque estabais pensando en traer caballos de cantar, no en recitar la plegaria. En cuanto al sacerdote, practicaba automáticamente las ceremonias de la prosternación, al paso que ponía su pensamiento en salvar la borrica que parió días pasados. ¿Cómo iba yo a orar con gentes que se arrodillan por rutina y repiten las palabras como una cotorra? Confesó el Nawab que en efecto había estado pensando durante toda la ceremonia en la proyectada compra de caballos. Por lo que toca al Qadi, manifestó abiertamente su disgusto y apremió con muchas preguntas al joven. Realmente es necesario aprender a orar científicamente. Quien aprenda a combinar inteligentemente la oración con la meditación, obtendrá resultados objetivos maravillosos. Pero es urgente comprender que hay diferentes oraciones y que sus resultados son diferentes. Existen oraciones acompañadas de peticiones, mas no todas las oraciones van acompañadas de peticiones. Hay oraciones muy antiguas que son verdaderas recapitulaciones de acontecimientos cósmicos y podemos experimentar todo su contenido si meditamos en cada palabra, en cada frase, con verdadera devoción consciente. El Padre Nuestro es una fórmula mágica de inmenso poder sacerdotal, pero es urgente comprender a fondo y en forma total el significado profundo de cada palabra, de cada frase, de cada súplica. El Padre Nuestro es una oración de petición, una oración para hablar con el Padre que está en secreto. El Padre Nuestro combinado con la meditación de fondo, produce resultados objetivos maravillosos. Los rituales gnósticos, las ceremonias religiosas, son verdaderos tratados de sabiduría oculta, para quien sabe meditar, para quienes los comprenden con el corazón. Quien quiera recorrer la senda del corazón tranquilo, debe fijar el prana, la vida, la fuerza sexual en el cerebro y la mente en el corazón. Es urgente aprender a pensar con el corazón, depositar la mente en el templo corazón. La cruz de la iniciación se recibe siempre en el templo maravilloso del corazón. Nanak, el maestro fundador de la religión sikhismo en la tierra sagrada de los Vedas, enseñó el camino del corazón. Nanak enseñó la fraternidad entre todas las religiones, escuelas, sectas, etc. Cuando atacamos a todas las religiones o en particular a alguna religión, cometemos el delito de violar la ley del corazón. En el templo corazón hay puesto para todas las religiones, sectas, órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad.
Nuestro movimiento gnóstico está constituido por gentes de todas las religiones, escuelas, sectas, sociedades espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. En el templo corazón hay puesto para todas las religiones, para todos los cultos.